está con nosotros la maestra en ciencias Gabriela Valdés Lagunes, quien es investigadora del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Maestra Gabriela Valdés, platíquenos qué son los hidrocarburos aromáticos. Muy bien, buenas tardes. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son compuestos orgánicos persistentes. Básicamente se forman sus moléculas están formadas de hidrógeno y de carbono. Estos compuestos son prioritarios debido existen más de 100 compuestos. Claro. De importancia ambiental. Sin embargo, 16 de ellos son prioritarios debido a sus propiedades tóxicas, mutagénicas y carcinogénicas. Estos contaminantes entran al ambiente por dos fuentes, ya sea por fuentes pirolíticas o por fuentes petrogénicas. Las primeras se conforman por compuestos de 2 a 3 anillos bencénicos en su estructura. Y provienen de las actividades petroleras como la extracción, la explotación, el transporte y el derrame de hidrocarburos. Así es como llegan principalmente al ambiente acuático. Mientras que los hidrocarburos aromáticos policíclicos de alto peso molecular se conforman por aquellos que están formados por 4, 5 y 6 anillos bencénicos. Y estos llegan al ambiente a través de la combustión de combustibles fósiles o bien de biomasa. ¿Y por qué aromáticos? Lo que pasa es que están formados a partir de la molécula de benceno. Y el benceno es un compuesto aromático. Se le llama así porque al derramarse o al olerlo tiene un aroma agradable. Entonces, como están formados de varios anillos bencénicos, por eso se les llama aromáticos. O sea, porque tienen un aroma agradable. Claro, es agradable pero contaminante. Exactamente. Desafortunadamente. Sí. Y hablando precisamente de los contaminantes, sabemos que aquí en nuestro estado y la región es básico la producción de petróleo, ¿no? La exploración, la explotación. Entonces, de hecho, se han presentado casos de derrame de petróleo, de problemas con los pozos petroleros aquí en nuestro estado, ¿no? Y hablando precisamente de esta contaminación de hidrocarburos, licenciada maestra Gabriela Valdés, ¿cuál es el diagnóstico que se tiene para que la gente que nos está escuchando esté al tanto de cuánto ha avanzado, cómo se ha combatido esta contaminación por los hidrocarburos? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene con respecto a eso? Sí, de hecho la región sur del Golfo de México, que en este caso abarca los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, es una zona muy importante en cuanto a producción petrolera. Así es. Existe infraestructura de explotación, de exploración, de transporte y procesamiento de petróleo. Para el caso de Tabasco se trata de una llanura aluvial de la cual se extrae aproximadamente el 85% del crudo terrestre, mientras que en la zona de Campeche se extrae aproximadamente el 95% del petróleo, de la zona marina, y el 80% del gas natural. Pues esto a través del tiempo ha hecho que efectivamente pues todas estas actividades genere este tipo de contaminación, ya sea por derrames o incluso a veces pueden existir hasta filtraciones naturales. Entonces yo creo que más bien la problemática desde este punto de vista de los hidrocarburos es de dos tipos. La que proviene de derrames, que se trata de hidrocarburos de bajo peso molecular, hidrocarburos aromáticos en este caso, de bajo peso molecular, que son ampliamente tóxicos para los organismos. Mientras que por el otro lado existe los hidrocarburos aromáticos policíclicos de alto peso molecular, que son aquellos de 4, 5 y 6 anillos bencénicos, como les mencioné anteriormente, y estos provienen de la quema de combustibles fósiles en motores de combustión interna y también por la quema de biomasa. En este caso, en las comunidades costeras hay gran quema de leña, principalmente para
producción, bueno, para cocer alimentos. Sí. Ajá. Entonces, la quema de pastizales. Quema de pastizales. Ajá. Y bueno, y también, por ejemplo, las lanchas, pues tienes motores de combustión interna, entonces todo eso produce hidrocarburos de alto peso molecular. Entonces, digamos que son los dos tipos de contaminación principalmente que tenemos. En cuanto a qué diagnóstico tiene el Golfo de México actualmente, pues de los estudios que se han llevado a cabo principalmente en lagunas costeras y bueno, también en zonas de la plataforma continental, existen niveles altos de contaminación. En algunos sitios van de moderados a altos, pero principalmente las concentraciones que prevalecen son altas. Claro. Principalmente en las lagunas costeras de Veracruz, en la de Tabasco y bueno, en este caso también en la laguna de Términos de Campeche. Maestra Gabriela Valdés, comentábamos que de la manera en que se esparce el contaminante a través de las aguas, a través del aire, a través del subsuelo, y que me comentaba que hay un hidrocarburo más pesado. ¿Cómo se da esta contaminación? ¿Cómo se esparce en el agua? ¿Cómo se esparce en el aire? ¿Cómo se va hasta el subsuelo, maestra? Sí, bueno, de hecho los hidrocarburos aromáticos policíclicos, como les mencionaba, 16 compuestos de estos 100 son prioritarios debido a la peligrosidad que tienen ambientalmente. Y también porque se les encuentra en todas las matrices ambientales. Por ejemplo, los hidrocarburos de bajo peso molecular, que damos que provienen del petróleo, esos se encuentran, al momento del derrame o filtraciones naturales, pues se esparcen por la superficie del agua. Estos contaminantes son más fáciles, aunque son altamente tóxicos, son más fáciles de degradar. Se volatilizan más rápido por acción de la luz solar, o bien las bacterias, en los ecosistemas acuáticos existen bacterias, especialmente aerobias, que se encargan de degradarlos. En cuanto a los hidrocarburos aromáticos de alto peso molecular, son más difíciles de degradar por acción bacteriana y al ser más pesados tienden a precipitarse. Bueno, estos hidrocarburos se originan principalmente, les comenté anteriormente, por la quema ya sea de combustible fósil o de biomasa. Entonces, al quemarse, todas estas emisiones se van a la atmósfera y pueden esparcirse atmosféricamente por grandes distancias o a través de grandes distancias. Otros pueden precipitarse en los ecosistemas acuáticos, y en el suelo. Pero en este caso vamos a hablar de los ecosistemas acuáticos. Entran a la columna de agua, en donde pueden permanecer en esta durante algún tiempo. Y bien, conforme va pasando conforme va pasando el tiempo, también pueden precipitarse y acumularse en los sedimentos. Pero también pueden quedar expuestos a los organismos acuáticos, los cuales pueden incorporarlos ya sea por 3 vías, la piel, por respiración a través de las branquias o por ingestión. Entonces, en este caso, los hidrocarburos de alto peso molecular tienden a acumularse en los sedimentos y ahí son principalmente incorporados por los organismos bentónicos. Son estos organismos que viven adheridos al substrato, como por ejemplo los ostiones, y algunos otros como los camarones, que si bien no están adheridos, pero son detritívoros. Entonces, estos se incorporan a este tipo de organismos y se van bioconcentrando. Y estos organismos los bioconcentran porque no tienen las rutas metabólicas para degradarlos. Entonces ahí pasan dos cuestiones. Cuando un organismo bentónico lo empieza a incorporar, puede pasar posteriormente el proceso de bioacumulación. Por ejemplo, el organismo que le mencioné, por ejemplo, los ostiones, lo bioconcentra. Posteriormente, este organismo es consumido por otro y entonces... ¿Qué puede ser el hombre? Exactamente. Entonces lo incorpora, pero ese proceso se llama bioconcentración y luego biomagnificación, cuando ese contaminante va pasando o se va acumulando a través de la cadena alimenticia, de la cadena trófica.
Entonces, entre más alto sea el nivel del organismo en la cadena trófica, pues tendrá mayor concentración de estos contaminantes. Ahora, el problema, aquí hay un problema adicional, que estos contaminantes, bueno, por ejemplo, al pasar a organismos ya más complejos, estos organismos, incluidos nosotros, sí tenemos la capacidad de degradarlos. Sin embargo, estos hidrocarburos, al ser degradados, producen unos metabolitos intermedios que son todavía más tóxicos, más carcinogénicos, sí, y más mutagénicos que los hidrocarburos originales. Pues ahí tienen ustedes, amable radioescucha, esas son las investigaciones que está realizando el Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad.